Y básicamente lo que está diciendo en toda esta historia, y lo vamos a ir viendo a paso, es que debemos confiar en la palabra de Cristo bajo cualquier circunstancia. Si quieres recordar el título de un sermón en esta ocasión, así se titula el mensaje: confía en la palabra de Cristo bajo cualquier circunstancia. Y mire que las circunstancias son muchas en las que constantemente estamos expuestos, y unos traen una situación y otros traen otra situación, y unos se preocupan por unas cosas y otros por otras, pero estamos constantemente en ese oleaje del mar que se agita y golpea contra nuestras vidas, nuestras familias, y traemos preocupaciones. Pero hermanos, hoy vamos a ver cómo podemos confiar en la palabra de Cristo, no importa la circunstancia que haya, porque la palabra de Cristo tiene poder. Tú debes creerla y obedecer, punto. Porque la palabra de Cristo tiene poder, tú debes creerla y obedecer. Dice la primera parte en los versículos 1 al 3, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, note esta primera parte, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Debemos creer la palabra de Dios y obedecerla, porque la palabra de Dios cautiva a las multitudes. Tiene el poder de cautivar las multitudes, de convocarlas y dirigirlas y transformarlas y darles lo que necesitan, no importa cuánta gente sea. Cuando la gente escuchaba a Jesús, notaban que había algo diferente. Notaban que no era un religioso más, no era un falso profeta. Había algo fresco en la palabra de Jesús, tanto que la gente venía y se juntaban y se amotinaban para escucharlos, porque decían: este tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, tenemos en nuestras manos la palabra de Cristo para predicarla. Debemos predicarla a las multitudes. Debemos dar la oportunidad de que ellas sean cautivadas por la palabra del Señor, no por nuestra palabra. No se atemorice cuando haya un tumulto de gente, un grupo de personas, una cantidad de gente que puede escuchar la palabra de Dios por sus labios. No se atemorice. La palabra de Cristo puede cautivar las multitudes. Quiere cautivar las multitudes. Y no es fácil, hermanos, hablarle a un montón de gente. No es fácil lidiar con muchas personas. Entre más gente, mayor probabilidad de problemas. Y lo sabe, ¿verdad? Pero sabe, tenemos el mensaje de Cristo, la palabra encarnada que anduvo en esas regiones, la tenemos nosotros en la revelación de las Escrituras, para llevarla a esas multitudes cuando sea la oportunidad, cuando el Señor nos llama a hacerlo. No importa que sea desgastante, porque lo es. El Señor Jesucristo iba y se juntaba allí la gente y Él los atendía, aunque estuviera cansado, aunque tuviera que escuchar tal vez críticas de unos, murmuraciones de otros, acusaciones de otros tantos, aprobación de unos pocos, pero el Señor estaba atendiendo a las multitudes porque su palabra tenía el poder de cautivarlas. Y tenemos esa palabra, hermanos, en nuestras manos. ¿Sabe? Esas multitudes pueden ser sus hijos, su familia. Esas multitudes pueden ser los vecinos, la colonia, el lugar donde sale cada sábado. Esa multitud puede estar en el trabajo, esas personas que están a su alrededor y que a veces le están criticando, le están murmurando o tienen problemas y le comentan: ¿qué puedo hacer en esto? ¿Qué puedo hacer en aquello? Hermano, tenemos la palabra de Cristo que puede cautivarlas. Dios se glorifica cuando predicamos a las multitudes, aunque a veces parezca que no hay resultados. Le aseguro, hermanos, que de estas multitudes que vemos aquí en el relato, que vinieron a escuchar a Jesús y no se da seguimiento de ninguno de ellos en particular, a muchos los vamos a ver en el cielo. ¿Dónde te convertiste?, le vamos a preguntar a algunos, y algunos van a decir, quizá bastantes: yo estaba en ese sermón donde el Señor estaba predicando desde una barca en la orilla de Genesaret. Y aquí en la Biblia no se nos dice quiénes fueron, cuántos fueron, qué hicieron, pero le aseguro que la palabra de Dios no vuelve vacía. Debemos predicar a las multitudes porque la palabra de Dios puede cautivar a las multitudes. Y nos toca a nosotros sembrar esa palabra y dejar que Dios haga la obra. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tenga la convicción, hermanos, de que cuando usted habla la palabra, predica el evangelio, no importa cuánta gente esté allí escuchando, la palabra de Dios tiene ese poder de cautivar el corazón, de ir a lo más profundo. A gente que usted a veces ni puede mirar a los ojos, de tanta gente que hay ahí, la palabra puede llegar hasta el corazón. Pero necesitamos creer que la palabra de Dios
puede cautivar a las multitudes. No es el poder de uno, no es la palabra y elocuencia y capacidad del hombre, es la palabra de Cristo predicada a las multitudes lo que hace la diferencia. Porque la palabra de Cristo tiene poder. Tú tienes que creerla y obedecer. Llévate esta frase, esta verdad en tu mente, hermano. No solamente porque la palabra de Cristo cautiva a las multitudes, pero también porque considera a los individuos. Y mira el relato cómo avanza. No solamente el Señor está interesado en las masas y en las multitudes, pero también en los individuos. ¡Qué contraste! En las personas uno a uno. Mira el versículo 4, lee conmigo el 4. Solo el 4 conmigo, dice la Escritura. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Después de atender a las multitudes y estar cansado el Señor y estar usando su voz y desgastarse allí, Él atiende ahora a una persona en particular. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Qué maravilloso es el Evangelio cuando nos ha llegado de manera personal, uno a uno. La palabra de Dios en la persona de Cristo se dirige a una persona en particular, en Pedro. Y es interesante que después de atender a tanta gente, el Señor va de manera particular con uno y se interesa en sus necesidades particulares. Allí está Pedro angustiado porque no hubo pesca, porque no llegó el cheque, porque no le pagaron ese día, porque lo van a correr de trabajo. No sé por qué está angustiado esta tarde o por qué nos angustiamos con frecuencia, pero la palabra de Dios es hermosa cuando nos llega de forma personal. Y el Señor se toma el tiempo para hablarnos a cada uno, hermanos. Eso me parece tan emocionante de parte del Señor, tan compasivo de parte de Dios, que el Señor se interesa no solamente en los montones y las multitudes, pero en los individuos. ¿Y quiénes somos nosotros, hermano? Para que Él se interese en cada uno, para que se interese en mí. ¿Se ha fijado cómo el Señor, a veces usted está allí entre mucha gente, o está en su devocional a solas, o está escuchando un consejo y sabe, siente que el Señor se acerca y le habla tan personalmente? Y le dice lo que usted realmente necesite, lo que está pensando, y le consuela en lo más profundo, donde nadie sabe, y le dice el Señor: yo estoy contigo. Hermanos, qué hermoso es cuando el Señor se acerca uno a uno. Y viene con Pedro y le dice prácticamente: ¿qué te aflige, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Qué tienes? No, Señor, pues es que no nos ha ido bien. Hemos pescado toda la noche. Y son pescadores expertos. Y el Señor le dice: mira, echa la red allí. Vete a lo más profundo. Señor, ya fuimos allá. ¿A poco no crees que hemos pasado toda esta parte de ya, Señor? Pedro echa la red de este lado. Y algunos dicen que Pedro obedeció. Y que la obediencia, pues mira, trae resultado. Yo les quiero decir esta noche, hermanos, a la luz del contexto del pasaje, que Pedro no fue una obediencia sincera y no tenía fe sincera. Esto es más una justificación de Pedro. Y ahorita van a ver por qué. Pero Pedro está diciendo: está bien, Señor, mira, ya lo hicimos y toda la noche lo hemos hecho y hemos repasado toda esta zona que me estás diciendo, donde tú dices, ya le echamos, pero en tu nombre echaré la red. ¿Saben qué está diciendo en verdad Pedro? Nada más para que quede constancia de que ya habíamos echado la red ahí, ya verás que no va a salir nada. Nada más para que no digas que no lo hice y te vas a dar cuenta que no hay nada. Hermanos, no es ese tipo de fe el que esperamos, el que el Señor espera. Pero ¿sabe? Aún y contra nuestra falta de fe, el Señor obra maravillosamente. Aún y cuando nos falta la fe, el Señor tiene misericordia y se interesa por Pedro. Y le dice: va, como sea, Pedro, échala. Y la echa. Y vemos lo que pasó. Vemos lo que resultó. Y el Señor atendió la necesidad de un individuo afligido, desanimado, desgastado, cansado, con toda y su falta de fe, porque así somos a veces. Venimos en oración, escuchamos un sermón y nos dice el pastor: mira, tienes que confiar, tienes que hacer esto, tienes que orar, es que ya lo hice. Tienes que hacerlo otra vez. Y ahí vamos: está bien, pastor, lo voy a hacer nada más porque está bien, lo voy a hacer. Ni fe tenemos, pero lo hacemos. Y el Señor no es que obra por nuestra gran fe, obra por su misericordia, por lo que Él es.
Ora por su gracia, porque nos ama, porque se interesa en los individuos, porque sabe lo que cada uno está pasando ahora mismo, hermano. Sabe lo que cada uno tiene en lo más profundo que no le ha dicho ni al otro que está al lado de su banca. Pero el Señor lo sabe y habla y se acerca de manera tan hermosa que nos deja ver qué hermoso es cuando Él atiende personalmente a cada uno. Hermano, eso nos debe mover a hacerlo también nosotros con otros. Nunca piense que es tiempo perdido hablarle a una sola persona, invertir 1 hora o 2 horas o un tiempo de estarle dando discipulado o consejo o visitándole. Si esa persona está dispuesta a oír, hermanos, nunca es tiempo perdido. No solamente hay que atender las masas y las conferencias y la gente del montón, hay que atender también a las personas uno a uno. Estos pueden ser tus propios hijos, tu esposa. Hermana, también puedes ministrar a tu esposo. No le hagas el sermón, pero ministrale, aconséjale como la esposa, como el complemento. No estoy diciendo que tengas la autoridad sobre él, pero le puedes tú ser de bendición como él a ti o a tus hijos o a una persona en particular, a tus nietos. Nunca pienses que es tiempo perdido dedicarle tiempo a una sola persona. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de esa manera? ¿Y quiénes somos para que el Señor se tome el tiempo y nos hable y sea tan claro y tan paciente? Confía en la palabra de Cristo bajo cualquier circunstancia, hermanos. Porque la palabra de Cristo tiene poder, tú debes creerla y obedecer. Hemos visto, hermanos, que su palabra cautiva a las multitudes, que su palabra considera a los individuos. Y miren, en tercer lugar, su palabra convence a los incrédulos. Mire el versículo 7 hasta el 10, lo voy a leer. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen y les ayudaran, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. La palabra de Cristo convence a los incrédulos. Y tal vez estaría pensando usted, pero yo aquí no veo inconversos. Hermanos, no estoy hablando de los inconversos solamente. Estoy hablando de que el Señor con su palabra también convence a los incrédulos cristianos. Nos falta muchas veces la fe. Para los incrédulos les falta creer para salvación, pero a nosotros ¿cuántas veces nos falta creer para santificación, para comunión? Pero la palabra de Dios convence a los incrédulos. Y aquí están estos incrédulos, hermanos. Pedro no era tan crédulo. Pedro, cuando le dijo: en tu nombre echaré la red, estaba diciendo nomás para que te des cuenta que no hay nada. Porque ahora vemos la reacción cuando se da cuenta del efecto que tiene la palabra de Cristo. Ahora sí cree. Hay una diferencia en cuanto cree. Mire lo que pasa cuando uno cree. ¿A poco se parece a la escena anterior de cuando Pedro está discutiendo prácticamente con el Señor y argumentando que no se puede, que ya lo hicieron? Eso no es fe. Fe es ahora lo que acaba de pasar, que el Señor se ha manifestado como quien es, el Hijo de Dios, el que tiene el poder, la soberanía, la omnisciencia de resolver los problemas. Él sabe dónde están los peces, Él sabe lo que están pensando. Él controla los tiempos y cuando Pedro se da cuenta, cae de rodillas. Ahora sí cree. Hermanos, la palabra de Dios, cuando es expuesta delante de nosotros con esa claridad y ese poder, nos hace creer. Y la incredulidad se va. Por eso necesitamos predicar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A los que estaban en la otra barca, había gente, hermanos, ahí que estaba desinteresada de Jesús. Mire, Él acaba de predicar a las multitudes. Algunos sí estaban ahí muy cerca, pero otros estaban a la distancia, porque aunque sabían que Jesús era un rabino, era un profeta, algunos creían que tenía ciertos poderes, no creían en Él como deberían de creer, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, porque están tan distantes, están tan ocupados en lo suyo, que cuando ocurre el milagro les tienen que hablar. Y así es, hermanos, así nos pasa muchas veces. Nos perdemos del momento donde Jesús obra porque estamos distraídos, ocupados en otras cosas, distantes del Señor, aun cuando decimos que creemos en Él.
Pedro hasta le prestó su barca, pero vemos que le faltaba fe. Pedro, hablando con él, no se había dado cuenta quién era hasta que ve obrar su poder en su palabra. Y Pedro cae de rodillas y entonces confiesa de corazón quién es ahora, que no creía que antes, minutos antes, quién era. Y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ahí entró en convicción. Hermano, ¿quién hace esto? ¿Qué hace esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios convence de pecado, nos anima a la santificación, nos deja ver quiénes somos y quién es Dios. Pero necesitamos predicar la palabra de Dios y necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios convence a los incrédulos. No solamente para salvación, y necesita la gente escuchar ese mensaje de salvación, pero a los creyentes que dudan, a los que están flaqueando en la fe, a los que están desanimándose, a los de doble ánimo, la palabra de Dios convence esa incredulidad. Y necesitamos exponernos a ella una y otra vez como creyentes. Si tan solo creyéramos la palabra de Cristo y echáramos nuestras redes en donde Él dice, cuando Él dice, porque Él lo dice, convencidos que eso es la solución, otra cosa fuera. Pero para eso necesitamos exponernos todos los días a la palabra de Dios. Y qué hermoso, hermanos, que el Señor nos provee. Tiene una iglesia hermosa. Tiene pastor que le predica. Tiene la palabra de Dios en su mano. ¿Qué nos falta para abrazar la palabra de Dios todos los días? Aun cuando no hay cultos, en casa tomarla, meditarla, leerla, contemplarla y verá cómo la fe aumenta. Y entonces vamos a poder confiar en la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia. Porque la palabra de Cristo tiene poder. Tú debes creerla y obedecer. Porque su palabra cautiva a las multitudes. Porque considera a los individuos. Porque convence a los incrédulos. Pero ¿sabe también por qué? Porque consuela a los corazones. Mire el versículo final. No es el final. El que sigue allí después de que ha tratado con Pedro y su incredulidad y los que estaban con él. Mire lo que dice, pero Jesús dijo a Simón, cuando éste está atemorizado, cuando éste está caído de rodillas, cuando él no se quiere ni acercar, mira lo que hace el Señor. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Su palabra consuela los corazones. Cuando uno se convence de pecado, cuando uno se da cuenta quién es, qué indigno es y cómo es que el Señor todavía nos considera y uno se llena de ese temor santo, el Señor nos consuela. Él sabe quiénes somos. Él considera la debilidad. Él sabe que somos de barro, hermanos. Que somos del polvo y que flaqueamos. Y Pedro está ahí avergonzado, y Pedro está ahí entristecido, y Pedro está ahí de rodillas diciendo, ni te acerques, Señor. A veces así de indignos nos sentimos. Pero el Señor, que nos conoce, con su palabra, nos dice tiernamente, no temas. Y qué bueno es escuchar esa voz, hermanos, cuando nadie nos entiende, cuando los temores nos oprimen, cuando en lo más profundo nos sentimos solos y nadie nos puede comprender. Hay una voz que puede decirnos, cuando nos exponemos a su palabra, no temas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, qué hermoso es cuando se expone uno a la palabra. El corazón agarra fuerza. Vuelve a sentir la frescura, la vida, cuando la palabra de Dios entra. Leímos hace un momento esa palabra en Proverbios preciosa. ¿Y sabe cómo termina ese relato de Proverbios? Me encantó cómo termina porque da la conexión perfecta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe a qué se refiere en relación a la palabra? Los 7 versículos antes de llegar a ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tenían que ver con la palabra de Dios. No hay mejor manera de guardar el corazón que con la palabra de Dios. Y es esta la que consuela los corazones. No temas. Sé cómo te sientes. Sé lo que estás pasando. Sé lo que a nadie le has dicho. Sé lo que te duele en lo más profundo. Sé lo que te desanima. Sé por qué te sientes así, pero hoy te digo, dice el Señor, no temas. Y eso lo hace por medio de su palabra. Cuando hay convicción por la palabra, hay consuelo al meditarla. Si usted no cree en la palabra, hermano, no va a encontrar el consuelo. ¿Qué es su temor hoy más profundo? ¿A qué le teme? ¿Qué le preocupa? ¿Qué lo tiene desanimado? Por nada estéis afanados, ¿no dijo el Señor?
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. No va a desaparecer el problema como nosotros quisiéramos que lo desapareciera, pero va a darnos la fuerza para poder estar firmes y poder salir adelante y darle la gloria a Dios. Lo va a hacer el Señor, pero eso es por medio de su palabra. Cuando Dios consuela, hermanos, nadie te puede turbar. Pero cuando no crees en la palabra de Dios, nada te puede consolar. Cuando Dios consuela, nada te puede turbar. Pero si no crees en la palabra, nadie te puede consolar. Dios quiera que hoy podamos abrazar esta palabra preciosa y ver la importancia que tiene de escucharla y de compartirla, de creerla, de abrazarla. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Hermanos, necesitamos exponer la palabra de Dios y exponernos a ella, para que podamos confiar en su palabra bajo cualquier circunstancia. No abandone la Escritura, hermano. No deje de meditar en la Escritura. No la deje día a día. No espere hasta el domingo o hasta el viernes o hasta los días de culto. Cada día vaya a la Escritura y aliméntese de ella. ¿Qué está leyendo esta semana? ¿Qué leyó el día de hoy? ¿Cuál es su lectura? ¿En qué está meditando? ¿De qué llena su mente? Porque si no, hermanos, no va a encontrar ni consuelo, ni será cautivado, ni sentirá la presencia de Dios. Estará desanimado. Confía en la palabra de Cristo bajo cualquier circunstancia, porque la palabra de Cristo tiene poder. Tú debes creerla y obedecer, porque esta cautiva a las multitudes, porque considera a los individuos, porque convence a los incrédulos, porque consuela a los corazones. ¿Y sabe que finalmente? Convierte en discípulos a los creyentes. Termina el versículo 11 de esta manera, hermoso el desenlace que tiene el relato. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿De dónde vino esta convicción? ¿Cómo es que dejaron todo atrás? Porque escucharon la palabra de Dios y vieron su poder. Porque vieron lo que hace Cristo con su palabra. Porque se dieron cuenta que nada vale la pena que seguir la palabra del Señor. Cuando uno se expone de esa manera, contempla la palabra del Señor, pone sus ojos en Cristo, ve lo que puede hacer, entonces uno puede seguir al Señor. Eso es ser discípulo. Un discípulo no es el que dice que cree. Un discípulo no es el que se llama cristiano. Un discípulo es el que sigue a Cristo. ¿Sabe usted que la Escritura se refiere a los creyentes como tales o como cristianos? Los menciona como 3 veces como cristianos, no sé, recuerdo como 4 o 5 veces como creyentes, pero discípulos los menciona 111 veces. Porque el Señor está interesado en discípulos, no en religiosos que se llaman creyentes o cristianos, sino en discípulos, los que le siguen. Y no puede haber un discípulo si no contempla, si no cree, si no sigue la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que uno se puede convertir en discípulo. No deje de escucharla, no deje de exponerse para que pueda predicarla, para que otros le conozcan. Dijo Pedro, ¿se acuerdan de aquellas palabras? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo dice alguien que ha escuchado esa palabra, que ha sentido el poder de esa palabra, que sabe el valor de esa palabra, que se expone constantemente a esa palabra. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es un discípulo. Cuando usted está dispuesto a dejarlo todo por haber escuchado la palabra de Dios, entonces estamos viendo a un discípulo comenzar su camino de seguir al Señor. No hay forma de crecer, de madurar, de ser realmente espiritual, si no es por medio de la palabra. Y el Señor nos ha mostrado en este relato que su palabra tiene poder, que vale la pena abrazarla, creerla, predicarla y exponernos a ella. Porque esta palabra, hermanos, cautiva a las multitudes, considera a los individuos, convence a los incrédulos, consuela a los corazones
y convierte en discípulos. Porque la palabra de Cristo tiene poder, tú debes creerla y obedecer. Padre, gracias por esta palabra tuya, porque nos has hablado, Señor, y tú sabes las cosas que cada uno tiene y necesitaba oír, Señor. Gracias